que escribió en Encuesta a la Luna algo escribí de una esto. nota porque comparé los 3 casos de arrepentidos y tiene tanta razón en lo que dice Irina. Incluso en el fallo de AMIA, del encubrimiento de AMIA, la sentencia que condena a Galeano, a Sorrey, Menem, a todos ellos, Sí. lo hice con mucha claridad. Lo que dice es que pagarle un testigo para que dé una versión acordada con las autoridades es ilegal, que ni siquiera importa si lo que dice es verdad. O sea, el hecho que haya mentido, en este caso Telledín, ya es grave, pero el pago, el mero pago a una persona para que testifique en un determinado sentido, ya es parte del delito y esa conducta no puede ser nunca reputada legal. Y yo voy a agregar algo puntualmente con el caso de Van der Ruele, que me parece significativo. El problema no solo es que le pagaron a Van der Ruele. El problema es que la ministra, la ex ministra de Seguridad, miente cuando habla, porque dice que lo vio solo una vez días antes de arrepentirse. Y cuando vas a los expedientes judiciales, te das cuenta cómo tanto la ministra como sus asesores llamaban al juez y al fiscal frente al que iba a declarar para avisar que iba a ir. Y Daniel Santoro, Sí, recién lo veíamos. 4 meses antes dice que va a pasar esto y da cuenta de reuniones de Van der Ruele. Y me llamó mucho la atención, voy a decir algo, lo que está pasando con Alconada Moon, que es un periodista muy respetable, pero que en este caso es tremendo porque entrevista a Van der Ruele en esa... Sí. Y le dice, ¿usted la conoce? Él escribió sobre el acuerdo que estaba haciendo Bullrich con Van der Ruele, pero no le pregunta por ese acuerdo, le pregunta si la conoce, para que dé la versión oficial. Pero además de esto, quiero contar una cosa que nos pasó. Yo soy la abogada, junto con Alejandro Rúa, claro, de Amado Vudú, en esa causa. Los rumores respecto a los problemas que había en ese arrepentimiento hizo que nosotros, tanto en el juicio oral como en la apelación ante la Cámara de Casación, pidiéramos esta información. Es más, le explicamos esta situación al mayor procesalista vivo que tiene la Argentina, que es Julio Mayer, señor que escribió el derecho procesal no solo de la Argentina, sino de buena parte de la región. Y cuando le explicamos que no nos estaban dando acceso a esta información, Julio Mayer dice, yo me voy a presentar como amicus para explicar por qué ustedes, como abogados de la defensa, tienen derecho a acceder a esta información. Y lo hizo. Y la Cámara de Casación nunca nos dio acceso a la información, que ahora aparece, y aparece así, publicada por un periodista, y lo que están omitiendo decir es que ahí hay un delito. O sea, hay un delito real, o sea, una conducta que es extraño. Ya el 3 de mayo de 2019, ya había dicho la justicia, el Poder Judicial argentino en la causa AMIA, que el pago a un testigo era ilegal, que no había, o sea, que ni siquiera era ilegal pagarle para que... El pago ahora, al testigo. ¿ustedes van a incorporar eso, justamente ese antecedente? Porque es valiosísimo esto, ¿eh? Atención, porque esto es valiosísimo, ¿eh? Porque si hay antecedentes ya anteriores, todo el entramado que está saliendo a la luz de cómo manejaban a los testigos, y además la contradicción, porque Van der Ruele que siempre decía que no lo conocía a Vudú. Me causa gracia que ahora diga que está en riesgo. Él cuenta, esto lo publicó Ari Lijalad en su nota, él cuenta que se apareció en la posada de una periodista del grupo Clarín a hacerle una entrevista, es decir, que todo el mundo sabía dónde estaba. Era conserje, capaz, de su propia posada, ¿no? No, pero que dice una señora que era Nancy, pero no Mercedes, quiso hacerme una entrevista. La verdad es que es muy extraño, pero nosotros siempre sostuvimos que había algo raro, por eso lo pedimos con tanta especificidad. Claro. O sea, no es que lo pedimos porque sabíamos que había algo raro ahí, porque era muy tremendo como el Tribunal Oral y sobre todo la Casación. Y en este punto me parece que hay que marcar muy claro algo importante. No todas las salas de casación actuaron igual. Y si uno puede ver cómo actuó la sala 4 de casación, es la sala que ha convalidado la mayoría de este tipo de acuerdos espurios. ¿Quiénes son? Son Hornos, Borinsky y Geminiani, en ese momento. Y convalidaron todo este tipo de cosas. Pero hay algo importante para decir también, y es que, miren qué curioso, ¿no? En sus propias conductas se demuestra que hay algo que están disimulando.
Porque en lugar, el responsable del programa de testigos protegidos no es Patricia Bullrich, es Germán Garabano, que hasta ahora no ha dicho ni una palabra. O sea, técnicamente es su ministerio el que le pagó, pero la que tiene que salir a dar las explicaciones del caso es Patricia Bullrich, que por cierto no tiene, como ministra de Seguridad, presuntamente, no tenía ninguna intervención en los testigos protegidos. Su modelo defensista demuestra de qué se están cuidando. Ahora, Graciana, entiendo obviamente tu involucramiento por el caso Amado Vudú, pero no es solo Van der Broele, porque totalmente. Fariña se reunía con Garabano en su despacho, no está registrado absolutamente en ningún lugar. Acota y gracias a Darío, me está dando información. Darío es lo más. Bueno, acaba de decir Fariña en un canal colega que no era el único que se reunía con Garabano, que había otros testigos protegidos. Gato, de la misma forma, Van der Broele dijo en la propia entrevista de la semana pasada con Alconada Mont, si no me equivoco, que no era solo su posada, que a otros le habían puesto una heladería, que otros obtenían otro tipo de beneficios, que formaba parte del programa de testigos protegidos. Entonces, no es solo Van der Broele y no es solo el caso Vudú, digo. No, lo de Fariña es un escándalo, lo de Centeno por las crónicas periodísticas también parece ir por el mismo camino, sin contar además algunas cuestiones bastante particulares. Señores, Uberti, López tuvieron regímenes preferenciales en sus detenciones luego de declarar como arrepentidos. Y lo que voy a decir, yo nunca me voy a olvidar, hay una nota impresionante que escribió Diego Cabot a propósito de la causa Cuadernos, que el título es "No hay sortijas para todos". Exacto, así lo había sostuvo dicho el primer arrepentido. Y Stornelli se lo dijo. Cuenta cómo Stornelli le dice eso y cuenta la extorsión. Cuenta que baja el abogado de un señor que estaba en la alcaldía de Pi, le dice, Stornelli dice que no hay sortijas para todos, así que apúrense a arrepentirse. O te arrepentís o quedás preso. Claro. Pero el problema es que eso lo publicó el periodista que cubría el caso. Lo contó en los diarios. A mí, yo cuando lo leí, porque se declaraban tan impunes, Graciana. Pero yo ahí no puedo está. creer. A ver, tenían la impunidad de contar. Pero ¿cómo vas a contar? O sea, pero contaron hace poco, Cabot contó hace poco cómo fue la operatoria de los Cuadernos, cómo se reunía con Bonadío, cómo Bonadío lo recibía en su despacho antes de la denuncia. Bueno, además, pero pues sí, yo me acuerdo, me dio mucha impresión esa nota, la he citado en un montón de artículos, porque después de eso, yo no entiendo cómo rápidamente alguna superioridad de esos jueces y de esos fiscales no tomó cartas en el asunto, porque lo que están contando es un delito que se llama extorsión. Bueno, Cunio Libarona había referido que si no liberaban a Taselli, que era su defendido, iba a decir cualquier cosa. El informe excelente que pasaste ayer, sí. donde cuenta, y si no sale va a tener que mentir. Digo, eso es extorsión. Voy de vuelta, es tremendo, porque además pensemos que esto, a mí no me preocupa, que ustedes saben, yo lo he dicho públicamente, yo siempre he aseverado que Claudio Bonadío era un pésimo juez. Pero no me preocupa que Claudio Bonadío sea un pésimo juez. Me preocupa que al pésimo juez de Claudio Bonadío ninguna cámara correccional le llamó la atención. Ni la Corte, ni la Casación. Y la Corte, a la fecha de hoy, ustedes piensen esto, la Corte el 26 de diciembre saca un fallo tremendo a propósito de la causa de las chicas misioneras acusadas de haber matado a una persona que tenía sentencia de corte provincial. Y la Corte, cuando toma el caso, no solo las absuelve, sino que además dice algo que yo no puedo creer que pase tan alegremente. Dice, toda persona es inocente hasta que una sentencia firme no la declara culpable. Y estas chicas no tienen sentencia. Ustedes piensan, estas chicas pasaron 11, 14 años presas. Y a mí me gusta mucho algo que dice Zaffaroni, con este criterio de que siguen personas que no tienen sentencia firme, están presas. Y es que imagínense si la pena no fuera de prisión, sino la pena de muerte. Con el criterio de la casación, que es la casación de Pi, aclaro, porque la casación nacional no tiene ese criterio. La casación nacional espera que haya una sentencia firme. Pero imagínense si hubiera en la Argentina pena de muerte y uno aplicara el criterio de la casación de Comodoro Pi. Teniendo confirmada una sentencia condenatoria por casación, podrías ejecutar al cristiano y después no lo liberás, porque estas chicas pasaron casi más de una década presa. Pero
no hay manera de separar esa... Lo que no se entiende es cómo la Corte puede decir algo tan sensato en una sentencia, en este caso, y no lo ha dicho en todos estos otros. No, voy a contar algo tremendo que creo que lo he contado. Lo conté la otra vez que vine. A nosotros nos notificaron el rechazo de un recurso de excarcelación de Héctor Timerman, un año después que Héctor Timerman se muriera. No, eso sí. No sabés si lo hacen por negligencia si se burlan. No, yo fui a hablar con la Corte, se disculparon, porque dije, miren, yo entiendo que ustedes tienen que cerrar la causa, pero tengan en cuenta que yo esto se lo tengo que dar a la familia que todavía está llorando, a un padre y a un esposo muerto. Entonces, cuiden el modo en que la redactan, porque las personas que van a leer esto, o sea, no son personas que ya... es tremendo. Algo que me parece importante para decir respecto al tema, me pareció muy tremenda en este mismo sentido lo que dijo la Corte, algo que tiene mucho que ver con lo que siempre hablamos del lawfare, y algo lo dijo con muchísima certeza y precisión ayer Carlos Beraldi en este mismo programa, y mi socio en una entrevista que le dio a Daría Villarroel también lo dijo. Este fin de semana largo salió una nota de un periodista, a que yo le tengo estima, diciendo que había un problema y era el escándalo si se aplicaban a todos los detenidos del lawfare el fallo de la exigibilidad de la sentencia firme para estar en prisión. Escándalo es que haya gente presa que debería estar en libertad. Porque si para todos los ciudadanos el principio es que no pueden empezar a ejecutarse las prisiones o las penas hasta que la sentencia no esté firme, escándalo es que haya gente en esa situación. Escándalo es que banquemos personas con preventivas que hayan durado tanto. Y me parece que hay que tener en cuenta también la función de legitimación de ciertos mensajes que van en contra del valor justicia. Uno de ellos es la presión periodística para que ciertas personas sigan en prisión pese a que no se cumplen los requisitos para estar en prisión. Exacto. Y aunque Carlos dice que le damos demasiada importancia a la opinión de los medios de comunicación, yo creo que la importancia, yo se la doy, es el discurso legitimador. Porque mientras los medios traten de imponer que eso está bien, que hay personas que aunque no tienen la sentencia firme están bien, que están en prisión, nunca vamos a poder explicar acabadamente qué es el estado de inocencia, la presunción de inocencia de la que gozan todos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuántos políticos presos quedan? El problema no es solo los políticos o las víctimas del lawfare, porque esto que pasa con los exfuncionarios kirchneristas pasa a otro nivel, con un montón de personas que también están en prisiones preventivas sin sentencias firmes y que tienen un delito que es mucho más importante de cara a la justicia que por el cual están acusados o condenados en alguna instancia. Y es que son pobres. Totalmente. 6 de 10 presos en la Argentina, 6 no tienen sentencia firme. Claro. O sea, eso implica un poder judicial que no funciona. Que no funciona. ¿Cómo puedes Por eso ayer fíjate que poníamos en este aspecto porque ahora algunos medios que acompañaron los 4 años del macrismo dicen, ¡qué barbaridad! Ahora los jueces se van a renunciar, los fiscales, porque les cambian el régimen, van a dejar sin funcionamiento a la justicia. Y si hoy mucho no funciona. Anoche contaba